La fe va a ser quizá lo más atacado, la fe va a ser lo más difícil de hallar, la verdadera fe. Él no dice si cuando venga el Hijo del Hombre los hallará con comida, con salud, si tendrán profesiones, si tendrán, no sé, casas. Hay muchas cosas, como decía, que para nosotros son muy importantes, pero Jesús las pone de lado. Y lo que él pregunta es si cuando él venga hallará fe en la tierra. O lo que más el enemigo va a atacar es la fe. ¿Y por qué? Porque es simple quizás, pero demasiado importante. Tan importante es la fe que fue por medio de la fe que fuimos salvos. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, hermanos. Yo tengo ya cierta cantidad de cristiano en cuanto a años, pero es un tema muy importante y muchas veces pasado por alto porque quizá no es un tema complicado, pero no deja de ser una revelación muy importante. Y así hay cosas pequeñas, pero muy importantes. ¿Cuántos han visto documentales a veces donde tratan de ver el proceso de por qué hubo un accidente aéreo? Y investigan muchas veces a qué se debió la causa del accidente aéreo, por qué se cayó el avión. Y cuando sacan los resultados, a veces fue porque un tornillo se rompió, tornillo algo muy pequeño se rompió. Una manguera se desconectó, una manguera se cortó, un ave, ¿no? A veces cuando despegan los aeropuertos, un ave dañó el motor. Son cosas simples, pero a la vez son cosas muy importantes. Y en nuestra vida cristiana pasa lo mismo. A veces estamos atentos o concentrados a las cosas grandes solamente. Las tentaciones grandes, de repente a no decir quizá malas palabras, quizá la forma de vestir, no sé, muchas cosas a veces que prestamos atención a las cosas llamativas, pero no ponemos atención muchas veces a las cosas diarias que parecen monótonas, pero que son muy importantes y muy vitales. Así que para esto quiero que me acompañen a Lucas 18. Acá Jesús había estado hablando acerca de la oración y nos había dado este ejemplo de esta viuda que oraba y persistía en la oración. Y luego él dice en el versículo 8, esto es algo que él añade a la ilustración que estaba haciendo, porque la ilustración que estaba haciendo termina, ¿verdad?, en que el juez le concede la petición y le hace justicia. Pero en Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, como dice, encontrará este tipo de fe persistente en la tierra, como dice la Biblia amplificada. Cuando venga el Hijo del Hombre. Y entonces como si Jesús, yo no soy bueno en gramática, no fui bueno en gramática, ¿no? Pero es como que él en medio de su historia y su relato hace un énfasis, ¿no? Y dice, sí, esto es lo que va a suceder. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esto existirá o habrá este tipo de personas llamando la atención a este tipo de personas que tienen fe. La fe, como de esta mujer, que la fe le guió a insistir e insistir hasta recibir lo que ella consideraba que era justo. Así que él está hablando, como decía, no está dando el relato y de repente proféticamente se lanza al futuro, ¿no? Y nos muestra
que de las cosas importantes que deben de haber, que debemos de tener, que deben de tener sus discípulos, es que la fe va a ser quizá lo más atacado, la fe va a ser lo más difícil de hallar, la verdadera fe. Él no dice si cuando venga el Hijo del Hombre los hallará con comida, con salud, si tendrán profesiones, si tendrán, no sé, casas. Hay muchas cosas, como decía, que para nosotros son muy importantes, pero Jesús las pone de lado. Y lo que él pregunta es si cuando él venga, hallará fe en la tierra. Quizás lo que más se ataca, o lo que más el enemigo va a atacar, es la fe. ¿Y por qué? Porque es simple quizás, pero demasiado importante. Demasiado importante. No tengo forma de cómo darle importancia. Tan importante es la fe que fue por medio de la fe que fuimos salvos. Fue por medio de la fe que, imagínate, estábamos en el reino de las tinieblas un día y en otro instante estábamos en el reino de Dios. Un día éramos hijos del diablo, en otro instante éramos hijos de Dios con todas las promesas, con el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que produjo este cambio? Fue la fe que nació en nuestro corazón. Y esto es lo que nos dice Romanos 10, por favor si me acompañan, demasiado importante, Romanos 10 a partir del versículo 8. Romanos 10, 8, vamos a estudiar atentamente, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Y ahora, luego él viene a decir, fíjense, él dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Acá Pablo, el gran predicador, ¿verdad? El gran apóstol del primer siglo, nos dice, esto es lo que predicamos. Y dice, esta es la palabra, y él usa el término de fe, palabra de fe. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, creer con el corazón, tú crees en el corazón, pero hay algo importante, que es lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca es muy importante. Y ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuán importante es la unión del corazón con lo que decimos. Y si dice, no, si mi corazón cree que Dios levantó de los muertos a Jesús y lo confieso con mi boca, algo se va a efectuar. ¿Qué dice? Seré salvo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si uno cree algo errado? ¿Qué pasa si uno cree, vamos a decir algo, en este caso podría ser que Jesús no es Señor? Lo más probable es que también lo confiese, lo diga, y esto va a producir que yo sea condenado. O sea, que qué importante es lo que creo y qué importante es lo que confieso.
lo que sale de mi boca. Y acá dice, ¿no? Como decía, si tú crees que Jesús es, vas a ser salvo, ¿no? Vas a ser salvo. De la abundancia, como dice el hermano Carlos, ¿no? Habla la boca. Y yo desde ya un tiempo me he quedado pensando demasiado y todavía, ¿verdad? Está en mi corazón esto. Y esto quizá tiene un poco que ver cuando compartí con ustedes Isaías, cuando Isaías vio al Señor y él le dijo, cuando ve al Señor, él dice, ay de mí. Y cuando menciona ¿por qué hay de mí? ¿Por qué hay del pueblo? Porque también menciona al pueblo. No dice porque son no fornicarios, no menciona la pornografía, no menciona drogas, no menciona borracheras, no menciona abuso físico, sino lo que menciona es, dice, porque dice, yo tengo labios inmundos y habito en pueblo que tiene labios inmundos. Ahora, claro, como decían los labios, como dice acá Romanos, está conectado a lo que creo, ¿no? Pero será que todo el pueblo, la creencia del todo el pueblo era una creencia errada, por lo tanto les hacía hablar equivocadamente y este era el gran pecado para con Dios? Saltemos al versículo 13. Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y fíjense, porque acá ya no dice todo aquel que creyere, sino todo aquel que ¿qué? Que invocare, ¿verdad? Que invocare, que hable. ¿Qué es invocar, no? De boca, ¿no? Invocar. Invocar es hablar. Todo aquel que confiese con su boca, decía antes, ¿no? Y acá dice, todo aquel que invocare. ¿Cuán importante es lo que invocamos? Acá está hablando, por supuesto, de la salvación. Y todo aquel que invocare, dice el nombre del Señor, será salvo. Y ahora dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? Acá empieza a retroceder, ¿no? Desde invocar y ser salvo, pero ahora pregunta, ¿pero cómo van a invocar, cómo van a confesar a Jesús si en sus corazones no han creído? Lo que tú no crees, tú no lo invocas. Lo que tú crees en tu corazón es lo que sale de tu boca. Lo que tú crees en tu corazón es lo que sale de tu boca. Y acá dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo es que creen? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Están viendo el camino? Acá está retrocediendo en el camino, ¿verdad? Hablar, confesar, creer con el corazón, oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y acá dice, ¿y cómo oirán? Pero ahora ya no depende de ellos, sino de otro. Todo el proceso de oír, creer y confesar se da en ti, se da en tu vida. Pero, ¿cómo oirás si no hay alguien que te predica? Romanos 10, 13, 14 estamos viendo. ¿Cómo oirán si no hay alguien que te predica? O sea que imagínate, lo que tú escuchas entra a tu oído, entra a tu corazón y sale por tu boca, hablando del proceso de salvación. Y ahora saltemos al versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, es decir, ¿no? Se ha predicado, pero dice, no todos obedecieron a estas buenas noticias, al evangelio.
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías está predicando, pero depende del otro si cree. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y la conclusión es esta, el versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír, cualquier cosa produce fe. No, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Esto es, como decía, tan importante, simple a la vez, pero a la vez tan importante, porque no puedes tener fe sin oír la palabra de Dios. Y Jesús, recuerden, en Lucas 18, él está preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es decir, las personas que están en la tierra tendrán fe, por supuesto, pero ¿cómo tenemos fe? ¿Cómo tú tienes fe? ¿Cómo tú y yo tenemos fe? La fe solo viene por oír la palabra de Dios. Es decir, si yo no oigo la palabra de Dios, si yo no escucho que Dios me habla, si yo no oigo a Dios, no tengo fe. No tengo fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y tú lees toda la Biblia, puedes leer toda la Biblia y no hay otra forma como dice que la fe viene a nosotros. Por ejemplo, la fe no viene por orar. No, la fe no viene por orar. Ahora, no hablo nada en contra de la oración, porque más bien el pasaje que leíamos de Lucas decía que Jesús está enseñando la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero más bien, ¿por qué oras? Oras porque ya tienes fe. No es que la oración produce fe. La oración más bien es un fruto, es una muestra de que tienes fe. La oración puede hasta fortalecer tu fe porque estás confesando lo que has creído en tu corazón, pero la oración no produjo fe y lo vamos a ver después en un ejemplo. La oración no produce la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Acá voy a pisar algunos pies, como dicen. La fe no viene por cantar. La fe no viene por cantar. Nos encanta cantar, ¿verdad? Y acá hay muy buenos cantantes. O hay gente que está escuchando música todo el día. Como decía antes, todo el santo día, ¿no? Música todo el tiempo. La fe no viene por cantar. Nos encanta cantar, alabar a Dios. Cuando alabamos a Dios, ¿verdad? Dice que él habita las alabanzas de su pueblo. Pero escuchen, cantamos a Dios y Él habita en medio nuestro. Pero tú te has dado cuenta que a pesar de que estamos alabando a Dios y la presencia de Dios está manifestada ahí, tú puedes estar ahí y a tu lado puede haber una persona que ni cree en Dios y que simplemente está escuchando las canciones y no es afectado por ellas. O hasta puede ser hasta cristiano, ¿verdad? Que está ahí con los brazos cruzados, ahí pensando, no sé, en las musarañas. Y otra vez, no tengo nada en contra de cantar, ¿verdad? Es excelente alabar a Dios, todo, pero la fe no viene por cantar. Más bien, cantamos porque creemos. Porque creemos en quién es Dios, en su grandeza, y aún en medio de las dificultades le
cantamos, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la fe? Ahí nos dijo el versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es producida por una fuente, por la palabra de Dios, y como dice acá, por la predicación. Por la predicación. La predicación es importante. Recuerden que en ese tiempo la mayoría de discípulos de cristianos no tenían Biblia. Los libros eran un lujo, eran algo costoso. Y todavía existían las cartas como cartas, ¿no? No se habían recopilado todavía en un libro llamado Biblia. Así que ellos necesitaban congregarse para escuchar a alguien que les predique, para escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas que había dado Jesús. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo y le dice así, mira, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que esto es, por eso le decía a Pablo a Timoteo, no le está diciendo, no reparte Biblias, no. No, en esa época la forma de, vamos a decir, de extender la fe, de extender la palabra de Dios era solo corporalmente. No había radio, no había internet, no había nada. Lo único que existían eran los predicadores, los que predicaban la palabra, los que enseñaban. Y por eso le decía, no, lo que tú, Timoteo, has aprendido de mí, ahora tú encarga esto a hombres fieles para que también ellos se conviertan en maestros, para que ellos también enseñen a otros. Así que este era el desafío del primer siglo. No tenían Biblia como tenemos nosotros. Y es por eso que entendemos que en el libro de los Hechos, ¿cada cuánto se reunían? ¿Se acuerdan? ¿Cada cuántos días se reunían en el libro de los Hechos? Los primeros cristianos. Dice que se reunían todos los días. Todos los días, ¿no? Para compartir el pan, para las oraciones y para poder escuchar las enseñanzas, poder escuchar la palabra de Dios. Así que el predicar, ¿verdad? El proclamar, el enseñar era la fuente por donde la palabra de Dios se transmitía, y esto es lo que producía fe. Ahora, ¿qué dirían los cristianos del siglo I de nosotros ahora? Así como nosotros podemos verlos a ellos que no tenían Biblia, ni audio, ni nada. ¿Qué dirían ellos de nosotros ahora? ¿Qué tenemos ahora para poder oír la palabra de Dios? Lo primero que tenemos es nuestra Biblia, ¿verdad? Como digo, la mayoría de ellos no la tenía. O sea, ellos no podían levantarse en la mañana y decir, voy a ver qué enseñó Jesús, voy a ver qué enseñó. Tenían los libros de Moisés, pero esos estaban en la sinagoga, ¿no? Pero ellos personalmente no los tenían en su casa. Así que no tenían esa posibilidad ni en la tarde de decir voy a estudiar, nada, no tenían oportunidad de nada. No. Ahora está en audio también la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora hay mensajes, hay videos, puedes verla, hay tantas formas. ¿Y qué dirían ellos? Ellos pensarían, wow, los cristianos del siglo XXI deben tener una fe más activa, una fe más brava. Esos cristianos deben de estar con una fe súper encendida, porque a diferencia de nosotros, ellos en cualquier momento pueden acceder a la palabra,
pueden ser predicados, entre comillas, tienen libros para poder leer y ser predicados, tienen manuales, tienen diccionarios, tienen... ¡Ay, qué envidia! Dirían ellos, ¿no creen? ¿Qué piensan? A ver, opinen. Opination. ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué pensarían ellos acerca de nuestra fe del siglo XXI por todo el acceso que tenemos a la palabra de Dios? Lo más probable es que pensarían eso, ¿verdad? Que los cristianos del siglo XXI tenemos una fe súper alimentada, súper poderosa. Pero el mismo Jesús sabía que a pesar de todo eso, esto no iba a ser así. Y por eso dijo, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nuestra fe es avivada y mantenida mientras somos alimentados por la palabra de Dios. Por eso les dije, creo, la otra vez, ¿verdad? Que el diablo va a hacer todo lo posible para que tú no te alimentes de la palabra de Dios, porque él sabe que por medio de la palabra de Dios tú te fortaleces, tu espíritu se fortalece, tu hombre interior se fortalece y no vas a ser llevado para aquí, para allá, por tus sentimientos, por doctrinas erradas, por engaños, por amigos, por primos, cuñados, por nada ni nadie te va a mover, porque así dice, ¿verdad? En el libro de Juan, ¿no? Os alabo, jóvenes, dice, porque sois fuertes, les dice. Y no está hablando de esta fuerza, sino está diciendo, ¿no? De la fuerza espiritual, dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué hace la diferencia un cristiano débil, un cristiano fuerte? No son sus circunstancias. Y déjame decirte, hermano, hermana, es una revelación muy grande. La diferencia de un cristiano débil, un cristiano fuerte, no la hace su tendencia de carácter, ¿no? O sea, si entramos a este punto, ¿no? De que una persona tiene carácter más fuerte, uno es más melancólico, el otro es más, no sé, flemático, ¿no? O yo soy así, yo soy asá. La palabra de Dios, cuando te alimentas de ella, vence eso. Te transforma, cambia. Y sí, aunque tú vas a mantener ciertas características de tu personalidad, ¿no? Eres más observador, eres más analítico, puedes ser más sentimental, puedes ser más sensible, pero aún con todas esas cosas, cuando tu espíritu se fortalece, puedes vencer aún a ti mismo. La palabra es más fuerte que tú. Amén. La palabra es más fuerte que tú. Así que sí, todos venimos fallados al Señor, ¿verdad? Todos venimos con nuestras fallas de carácter y personalidad, pero necesitamos la palabra de Dios, decía, ¿no? Es la que te hace fuerte, la que permanece en ti. Los sentimientos van y vienen, pero si en ti permanece la palabra, ¿quién es entonces quien va a gobernar? ¿Quién va a mantenerte? Por eso, como digo, el enemigo trabaja tiempo extra para que los cristianos del siglo XXI no se alimenten con la palabra de Dios. Su porción diaria, ¿no? Su palabra diaria, su pan diario. No te digo que 24 horas al día tienes que estar con una Biblia, ¿no? Bajo el brazo, no. Pero tu porción diaria de fe, tu porción, a veces Dios te habla y te da fe hoy
para algo que va a suceder de acá a un mes, para algo que va a suceder de acá a 2 meses. Y cuando eso suceda, ya en tu corazón Dios almacenó la palabra que produce una fe para poder encarar eso que ha venido de sorpresa a tu vida, para darte fortaleza. La mayoría de nuestra debilidad viene justamente en el área espiritual. Por eso. Por eso. Y como decía, cuán importante es entonces para nosotros los cristianos del siglo XXI. Hemos visto con más detalle este pasaje, pero quiero que me acompañen a Hechos 10, por favor. Vamos a ver este pasaje de Cornelio, ¿no? La fe, recuerden, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hechos 10, y apunten ahí porque a veces no todos, algunos necesitan que se les repita el versículo. Hechos 10, versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un italiano, un romano, un espagueti le gustaba. Y fíjense, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué dice? Y oraba a Dios siempre. Era piadoso, temeroso de Dios. O sea, su conducta, ¿verdad? Tenía temor de Dios. Hacía limosnas al pueblo. Era dadivoso. Y oraba a Dios siempre. Pregunta, ¿tenía fe? ¿Tenía fe? Ahora, yo les dije porque que la fe no viene por orar, ¿verdad? La fe, entonces la pregunta es justamente, ¿no? ¿Tenía fe? ¿Tenía fe salvadora? Todavía no, ¿verdad? No tenía fe todavía. No tenía la fe que viene. La fe de Romanos 10 no la tenía. Sin embargo, practicaba otras cosas que los cristianos practican. Y ojalá los cristianos practicaran, ¿verdad? De ser piadosos, temerosos, etcétera, etcétera. Dadivosos, a veces los cristianos somos, ¿no? Como dicen, mano de trapecista, ¿no? Apretados para ser dadivosos, ¿no? Sin embargo, no había fe. Y tuvo una visión, dice, versículo 3, este vio claramente, y escuchen, estas cosas son importantes, porque hay visiones borrosas, ¿no? Algunos han tenido alguna visión borrosa. Dice, este vio claramente, a veces uno tenía un sueño, ¿no te ha pasado, verdad, que hay un sueño que tú crees, o algo que Dios te ha hablado y no te acuerdas? Y tú dices, ¿qué era? ¿Y con qué soñé? Y estaba ahí, pero no te acuerdas. Visiones borrosas, ¿no? Así están como se te están yendo de la frecuencia. Pero acá dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Okay? Un ángel de Dios, clarito él vio que un ángel de Dios entró a la habitación donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ahí estaba Pedro
en Barranco, en Punta Sal, ¿no? En Negritos. Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Está Cornelio y se le aparece un ángel. Se le aparece. ¿A quiénes en el Antiguo Testamento se le aparecieron ángeles? ¿No? O hasta ese entonces se le aparecieron ángeles. A María, ¿verdad? Se le apareció el ángel a el papá de Juan, que se llamaba de Juan el Bautista, Zacarías. Ahí está, Zacarías. A Gedeón, ¿verdad? A Abraham. José, exacto. A José, el esposo de María, ¿no? Él sabía que era un ángel de Dios, ¿no? Cuando aparece un ángel, tú sabes que es un ángel. Y los ángeles siempre, Daniel, ajá. Y se han dado cuenta que los ángeles siempre les daban una respuesta que venía de parte de Dios, ¿sí o no? Para ellos. O una palabra de parte de Dios a Daniel, ¿verdad? Lo que iba a suceder, a María, a Zacarías, a José. Pero no encuentras algo raro que el ángel, o la pregunta ya voy a ir directo, ¿por qué el ángel no le predicó el evangelio? Era un ángel de Dios, Cornelio lo identificó 100%, ¿no? Lo identificó 100% de que era un ángel de Dios, así que ya tenía la atención de Cornelio, tenía la credibilidad. Salomón, hola Caleb, muy bien. Tenía la credibilidad de que era un ángel de Dios. ¿Por qué el ángel no le dijo Cornelio, mira, Jesús resucitado, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios y él vino a ser y etcétera, etcétera, ¿no? Y murió y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre y Él quiere ahora que tú creas en Él. Raro, ¿verdad? Si ya estaba el ángel ahí. Y el ángel conocía lo que había pasado. Pero el ángel no le predicó. El ángel no le predicó el evangelio. Y hay una palabra que dice que en Romanos 1:21, para que apunten nomás en la segunda parte, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no le ha encargado a los ángeles predicar el evangelio. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por pues, la locura, ¿no? O sea, no es nada raro, no es nada fuera del otro mundo. Dice que por esto Dios agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Y la fe por qué viene? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Así que lo manda, ¿no? El Cornelio manda a sus hombres, le dice, ¿no? El ángel le dice, envía, haz venir a Pedro. Le dijo dónde estaba, él le dijo, él te hablará. En el versículo 6 dijimos, él te dirá, decía, lo que es necesario que hagas. Hermanos, tú y yo necesitamos que alguien nos diga lo que debemos hacer. Y esa es la palabra de Dios. Si tú crees que yo solo predico y predico y predico, no es así. Yo estoy
a mí me tienen que decir, la palabra de Dios a mí me tiene que decir qué hacer también. Yo no me libro de esto. Y a Cornelio le está diciendo, él te dirá lo que tiene que hacer. Y cuando lo va a enviar, y Pedro pregunta también el versículo 33, y ya Pedro está ahí, él le dice, no, porque te hemos hecho llamar, dice, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, le dijo en el versículo 33. Versículo 34. Versículo 34 de Hechos 10. Ahora es raro, ¿no? Bueno, es lenguaje bíblico, ¿no? Pero dice, entonces Pedro dijo, no dice así, ¿verdad? Y en el original también no dice así. Están estas palabras a propósito. Ahora tú dirás, pero no hay otra forma, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero dice, entonces Pedro, abriendo la boca. ¿Qué iba a ser ventríloco? ¿Cómo, qué otra forma de hablar había? Pero en el original dice que él tuvo que abrir la boca. Y le da el mensaje, ¿no? Le dice que Dios no hace excepción de personas. Y le empieza a predicar, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis, porque eran habitantes de Israel, ¿no? Vivían en Israel, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él les está predicando el evangelio, les está dando la palabra que sale de su boca. Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y a nosotros dice que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ¿qué cosa? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de Dios y vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Lo que dice Romanos, ¿está qué? ¡Boom! Predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios está hablando, ¿no? Y fíjate, no necesariamente ha mencionado un versículo del Antiguo Testamento, no ha dicho como Isaías dijo, no, sino está hablando lo que el Espíritu Santo en ese momento le está dando que hable acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo, de quién es Jesús, de dónde está ahora, todo. Y esas personas estaban tan listas, ¿por qué? Porque eran personas que buscaban a Dios, oraban, todo, pero no tenían fe, la fe salvadora. Pero cuando escucharon este mensaje, dice el versículo 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, no esperaron a que Pedro termine. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el Espíritu Santo no puede caer sobre alguien que no cree que Jesús es el Señor. Pero ¿de dónde creyeron? ¿Cómo ellos creyeron? Por la predicación. La predicación. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y en nuestro caso, si ya somos creyentes, necesitamos, hermanos, continuamente oír la palabra de Dios para poder tener una fe activa,
una fe que es necesaria para vivir en estos tiempos difíciles que tenemos, para que espiritualmente podamos ser fuertes. Encaramos enemigos en nosotros mismos, encaramos enemigos en el mundo, encaramos circunstancias, situaciones que van a requerir que seamos fuertes. Es en el hombre interior, no hablando físicamente, que seamos fuertes en nuestras convicciones, en lo que creemos. Ahora todo el mundo cree lo que le da la gana. Y como cristianos, nuestras creencias tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios, convicciones fuertes que nos ayudan. Este mundo cree cualquier cosa. Ahora no podemos ser llevados de aquí para allá por lo que oímos. Y lamentablemente por oír mal y por creer algo que está errado. Así que si en esta noche te puedes quedar con eso, con ver la necesidad de que necesitas tener una fe activa, y la única forma de que tu fe realmente puede estar en Dios es escuchando su palabra. Como decía, ahora tenemos tantos medios, podemos congregarnos, menos mal. Pero tienes tu propia Biblia, tienes tu propio audio, tienes tus propios videos, tienes lugares para todas partes donde desafiarte a ti mismo, donde recibas por medio de Dios lo que Dios te quiere hablar. Si empiezas a escuchar algo y tú sientes como que Dios no te está hablando, pues lo cambias hasta que buscas algo que tú crees que necesitas para tu espíritu. Y recordemos que la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero yo creo que no lo está diciendo tanto en un término negativo, sino Dios todavía sigue hablando, ¿no? Eso fue escrito muchos años después de que Jesús ya había muerto y resucitado, pero se menciona otra vez esa escritura en Hebreos 3, que dice, si oyeres hoy su voz. Quiere decir que sí, tú y yo podemos oír a Dios. Dios está hablando. Dios habla y su palabra es la que produce fe en nuestros corazones. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.